Antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Cruz. Agradezco bastante. Les voy a platicar lo que hemos hecho desde nuestra institución. Pertenezco a la RAI, la Red de Apoyo a la Investigación, al Centro de Ciencias de la Complejidad, ambas de la UNAM, y también al Instituto Nacional de Medicina Genómica. La parte interesante que me interesa, el mensaje que les quiero dejar, es básicamente estas palabras: diabetes tipo 2, el padecimiento que muchos de aquí son expertos, la microbiota obviamente, la biología de sistemas y la nueva era, que requiere necesariamente de nuevas maneras de poder analizar datos masivos. Todos estamos ya convencidos y hay evidencia clara que la microbiota y las enfermedades complejas o bien el estado de salud están muy cercanamente asociadas. El último cálculo, la estimación de que se tiene en términos numéricos del número de microbiotas es 1 a 1. El número de bacterias corresponden al número de células que tenemos en el cuerpo. Estas bacterias juegan un papel importantísimo en términos de la salud, como habíamos comentado, y también son efectos debido a componentes externos como la dieta, la actividad física y también los medicamentos. ¿Cómo entender esto? Es uno de los principales objetivos. Mi mensaje va a estar enfocado a imprimir dos mapas conceptuales para abordar este problema de forma predictiva, cuantitativa y personalizada. El primero tiene que ver con un área que está de boga, la inteligencia artificial, y la segunda tiene que ver con la biología de sistemas, que es algo que hemos estado trabajando desde hace ya un poco de tiempo. Este es un ejemplo, lo publicamos, es un artículo, un trabajo que en el 2020 trabajamos en colaboración con el investigador doctor Rodolfo Guardado en la Universidad de Guanajuato. Se hizo una colecta de pacientes, de individuos que tenían normoglucemia, prediabetes, diabetes tipo 2, con y sin metformina, con y sin tratamiento. Para cada uno de estos pacientes se tomó eventualmente las variables clínicas, antropométricas, las variables asociadas con la diabetes, como es la actividad de las células beta pancreáticas, el azúcar, etcétera, pero además tenemos microbiota de todos ellos. En ese entonces teníamos 427 individuos, ahorita ya son mucho más. Lo clásico es tener todas estas variables junto con la microbiota y empezar a hacer asociaciones. Entonces encontramos asociaciones entre algunas de las variables clínicas y la presencia de las microbiotas. Este es un análisis descriptivo, como bien lo comentaba el doctor Vázquez. Aplicamos inteligencia artificial en otra de los análisis, que son 2 artículos que se publicaron el año pasado en Frontiers in Endocrinology. Estos mecanismos básicamente se entrenan, son modelos computacionales para poder describir si tengo 2 grupos diferentes, como lo presento en el panel de la izquierda, normoglucémicos y prediabéticos, o en la derecha, normoglucémicos y diabéticos. La pregunta es, entrenando estos modelos, ¿cuáles son las variables importantes a nivel de bacterias que caracterizan, que diferencian estos 2 grupos? Eso es lo que encontramos, como ustedes pueden ver, es muy descriptivo. Hay jerarquía desde arriba hacia abajo, se lee. Las bacterias que encuentran en la parte superior son las más importantes para poder clasificar y distinguir estos 2 grupos. De tal manera que tenemos una hipótesis computacional de cuáles son las bacterias que conforman cada uno de estos grupos analizados. El siguiente mensaje: hay varias técnicas de inteligencia artificial, en particular aquí probamos 5 y seleccionamos el mejor para poder describir lo que anteriormente les comenté. El segundo mensaje, la biología de sistemas. Eso busca entender, buscar ahora no solo encontrar las correlaciones, sino buscar mecanismos. Este es un esquema que se presenta en el Instituto de Biología de Sistemas, en Seattle, que básicamente muestra los 3 componentes de la biología de sistemas. Primero, el impulso tecnológico. Actualmente ya tenemos espectrómetros de masa para describir metaboloma, proteoma, además secuenciadores para tener genomas de organismos, de bacterias, microbiota, microbioma, RNA-seq de célula única, incluso, etcétera, ¿no? Con todas estas tecnologías se crea una gran cantidad de datos y una vez que se tienen esos datos, utilizamos la segunda fase, que sería la computadora, para poder crear modelos en cómputo, básicamente con matemáticas, siguiendo los principios de biología, de química, de conservación de masa y energía, por ejemplo, para poder integrar todos estos datos en estas plataformas computacionales.
Los esquemas son, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, estocásticas, booleanas, son técnicas términos muy técnicos, pero básicamente son del área de la física, de la matemática, de la ingeniería. Una vez que se hace esa combinación y ese crosstalk, ese diálogo entre datos y computadora in silico, le preguntamos a la computadora ahora, generamos hipótesis en la computadora para poder regresar posteriormente, generar hipótesis y regresar al laboratorio y probar si tiene o no sentido estas hipótesis que generamos. Esto es en feedback, es un mecanismo de retroalimentación entre datos, computadora, cómputo a alta escala, generación de hipótesis biológicas y regresar al laboratorio para probarlo. Este es uno de los paradigmas en el área de biología de sistemas. Cualquier organismo actualmente que se tenga su genoma, uno puede utilizar la bioinformática para identificar las piezas fundamentales de ese organismo en particular secuenciado, que pueden ser genes, proteínas, metabolitos, y crear redes metabólicas con información biológica para esta red metabólica representarlo matemáticamente y meterlo a la computadora. Hacer preguntas ahora de ese sistema en particular. Este es uno de los paradigmas más importantes de la biología de sistemas, uno de ellos. Este es un ejemplo, Akkermansia mucinífila, que es una reconstrucción metabólica a partir del genoma de esta bacteria. Representa 1142 reacciones, 994 metabolitos. Toda esta red que ven aquí es una red metabólica. Los enlaces son las transformaciones bioquímicas que vienen en el Lehninger, por ejemplo, las vías de la glicólisis, el ciclo de Krebs, etcétera. Si hacemos un zoom, entonces empezamos a ver cuáles son los metabolitos requeridos para eventualmente poder identificar y simular. Esto es como trazar nada más las vías, las calles de una ciudad, y la siguiente fase es hacer la simulación. Actualmente hemos participado con un consorcio muy grande de poder generar de manera automatizada estas reconstrucciones y garantizar su calidad en la reconstrucción. Este es un software que se llama MIMOT Modeling Test, que básicamente desde el genoma hace esta reconstrucción y valida la calidad de esta reconstrucción en términos de cómputo. En este contexto, lo que hicimos y publicamos con este software que se llama MICOM, de Microbial Community, tomamos varios organismos, varias reconstrucciones publicadas ya en la literatura y empezamos a hacer una comunidad de estas reconstrucciones metabólicas a partir de los datos experimentales de los pacientes diabéticos que tenemos 16S, conocemos la cantidad relativa de organismos, su taxonomía también, como lo pueden ver aquí, y cada uno de estos organismos fuimos e identificamos la red metabólica de cada uno de ellos, las integramos en la computadora y posteriormente en función de la dieta, que puede haber dietas altas en grasas, dietas mediterráneas, veganas, etcétera, definimos los macronutrientes con los cuales el organismo, toda esta comunidad compleja van a crecer y empezamos a hacer la simulación. ¿Qué es lo que puede hacer el software? Identificar las reglas de cuáles son las vías metabólicas de cada uno de estos organismos que deben de estar activas para poder garantizar la biomasa obtenida experimentalmente, cuáles son los metabolitos que se producen, cuáles consumen otros metabolitos en combinación, en sinergia, y eventualmente cuáles son los metabolitos que se van a excretar y se van a absorber en el lumen. Esto todo en cómputo. Estos son algunos de los resultados que los probamos en pacientes, en individuos, pacientes, daneses y suecos, que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, con y sin metformina. Aquí estamos modelando los flujos metabólicos que se excretan eventualmente de toda esta combinación dinámica hacia la comunidad y van al hospedero. Podemos ver aquí el propionato, butirato y acetato de manera cuantitativa. Además tenemos, como es un modelo computacional, podemos describir qué es lo que consume cada una de las bacterias y qué produce, como lo estamos viendo acá. El acetato, tenemos aquí una lista de bacterias, qué es lo que produce acetato, butirato y propionato. Algunos consumen y algunos producen. Además, podemos identificar las reglas, las huellas digitales del metabolismo a nivel comunidad, es decir, cuáles son las bacterias que eventualmente se conectan entre ellas, cooperan entre ellas metabólicamente para llevar a cabo el fenotipo, y cuáles son de las bacterias que eventualmente
compiten entre ellas. Esto es lo que está representando aquí en esta red. Los enlaces, cada uno de estos puntos son bacterias, son géneros, y si hay enlaces rojos, significa que están compitiendo metabólicamente, y azules que están colaborando metabólicamente. Con estos modelos podemos hacer ahora diseños, es decir, cuáles son computacionalmente, cuáles son los metabolitos a nivel de dieta, o bien elementos que debo de cambiar en términos de los componentes relativos de los elementos, ¿verdad?, para poder producir ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, ¿no?, por decir algún metabolito, butirato, acetato y propionato. El modelo podemos sugerir dónde cambiar, qué elemento metabólico ingresar en la dieta para poder tener una mejor elemento de salida. Este es un trabajo que va a aparecer pronto, lo acaban recientemente de aceptar en Scientific Reports, que básicamente tomamos esta base de datos Prelim, que es una base de datos que está muy curada por el doctor Rodolfo Guardado en la Universidad de Guanajuato, y hicimos un curso temporal, son estudios longitudinales de pacientes que son prediabéticos y se les da 2 tratamientos, uno de ellos metformina y el otro linagliptina. Eventualmente vamos monitoreando estos pacientes en 0, 6 meses, 12, 18 y 24, tenemos datos de microbiota, y aplicando esta combinación de métodos de inteligencia artificial con la parte de biología de sistemas, hemos identificado cuáles son las bacterias que eventualmente cambian en cada una de las etapas. Por ejemplo, aquí la basal, con respecto al tratamiento de metformina a los 6 meses. Tenemos cuáles son las bacterias que eventualmente son importantes para poder clasificar el fenotipo entre estos elementos. Finalmente, me gustaría fijar el mensaje. El término microbiota requiere o nosotros sugerimos que biología de sistemas es una manera para poder crear hipótesis y entender los mecanismos subyacentes, principalmente a nivel metabolismo, junto con la inteligencia artificial. Actualmente, lo que les acabo de presentar es la creación de una microbiota digital, que en el contexto de la biología de sistemas les llaman digital twins, que es esencialmente la idea que estamos buscando muchos grupos, es de un paciente de manera personalizada crear una imagen cercana a la realidad en términos de su microbiota, de sus componentes e incluso de todo el organismo. Este es un reto que actualmente tenemos muchos grupos para poder utilizar estos sistemas en cómputo con la inteligencia artificial, la biología de sistemas, y entender qué es lo que sucede con estos sistemas tan complejos que realmente, si no requerimos de cómputo, de cómputo, matemáticas, física, es completamente difícil entender los mecanismos subyacentes. Finalmente, me gustaría reconocer a mi grupo, a colaboradores que han participado de manera muy activa en todo este proceso, en los artículos que les acabo de plantear. Muchas gracias por la invitación. Doctor, muchísimas gracias. Muy bien.